Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, los 3 años del nuevo rumbo. Horacio Cartes lleva más de 1000 días ocupando el sillón de López. ¿Cómo viene administrando el país? ¿Ha cumplido o no con sus objetivos? Lo analizamos junto a referentes políticos del oficialismo, de la disidencia y la oposición. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo también como siempre, peinada, maquillada, mimada por la gente de Joseph, el imperio de la belleza. Ya sabes que en Joseph están los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos. La central de Joseph, que es el verdadero imperio, queda ahí al costado de la terminal de ómnibus de Asunción, sobre la avenida Fernando de la Mora. De todas maneras, tenés un Joseph en cada barrio. Con el señor. Bueno, y Tinola Borbón, que me viste hoy y todos los días. Fíjense qué preciosa esta chaqueta, toda bordada. Preciosa, espectacular, con plateado y unos brillitos. Muchas gracias, Tinola. Si querés consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y las joyas son de Victoria Joyas. Miren qué lindo los aritos de plata y zircón. Acá está. Precioso, ¿verdad? También un clásico, en la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran, ahí enfrente a la plaza, esto es en Luque. Y ya en Asunción, saben ustedes que Victoria Joyas queda en Senador Long 562 entre Bertoni y Lilio. Victoria Joyas también en el Facebook. Bueno, saludo a los invitados de hoy, porque vamos a hacer, termina agosto, el 15 de agosto cumplió 3 años el presidente de la República, Horacio Cartes. Ya hicimos el balance con los periodistas y hoy lo hacemos con los políticos. ¿Quiénes nos acompañan? El señor Camilo Suárez, Camilo Torres, casi dije, Camilo Suárez, dirigente del PEMAS. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Gracias, igualmente. La senadora Desiree Masi del PDP. Gracias, Desiree. Gracias. ¿Qué tal, Mina? Buenas Gracias noches por a venir. todos los de la mesa y a la gente. Carlos Amarilla, senador por el PLRA. ¿Cómo está usted? Pero excelente, un placer estar aquí con ustedes. Del PLRA, pero en realidad todavía no reincorporado. Independiente en situación de espera. No, PLRA en situación de retiro, pero en situación de espera. Exacto, Porque se sí. supone que a corto plazo Volveremos. volverás y serás millones, ¿verdad? Bueno, por el lado del Partido Colorado, pero con un sector también en la disidencia, se encuentra el diputado Ramón Romero Roa, diputado por la ANR, sector oficialista. Gracias por venir, diputado. Gracias, Mina. Buenas noches a la teleaudiencia y a los invitados. Luis Neiting, gobernador de Itapúa, también del sector oficial del Partido Colorado. Buenas noches, Mina. Un saludo a toda la audiencia y a los presentes. Y Víctor González Segovia, diputado de la ANR del sector disidente. Muy buenas noches, Mina. Hasta ahora del sector disidente, ¿viste? Ustedes se cambian bastante. Estamos ¿sí? más firmes que nunca. Más firmes que nunca. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los participantes, Mina. Gracias por porque diputado, en diputados, así que son pocos los que se quedaron, los que están en la disidencia. ¿Cuántos son ustedes? Yo encontré uno, vos nomás, Así me como parece. le dijiste al senador, hoy somos 2, 3 por ahí, pero vamos a ser millones. Ah, sí, no, seguro, a medida que avanza el tiempo. Pero, en serio, ¿cuántos son? Y 2 estamos. 2. Sí, ¿2 de 40 y cuánto son? de 46. 46. Los otros 44 son oficialistas.
Estamos juntos, en los proyectos. No, sí, que claro. Como también en el Senado de repente están también juntos a veces o nunca en el Senado votan juntos los disidentes colorados con los oficialistas. Nada. Sí, muchas veces. ¿no? Votan también, ¿verdad? Claro, nosotros también. Nosotros también. Ustedes también. El Claro. último préstamo de la Chacarita, votamos por todos, unanimidad. por ejemplo. Votaron. Bueno, quiero tengo que agradecer, ¿no? Pero yo agradecer después cuando haga la mención. Gracias a la confitería El Molino, que nos da exquisiteces en todos los programas. Hoy me envía una torta por el día de mi cumpleaños. Ahí está, la torta que tanto me gusta, la de frutilla. Muchísimas gracias, confitería El Molino. Ya saben, toda una tradición en Asunción. Gracias de verdad. La torta de Cartes, ¿por qué de Cartes? Sí, tiene 3 años. Ah, también puede ser, podemos decir la torta para Cartes, un tortazo lo que se merece. Bueno, no, mentira. Por luego, si no se me levantan las bicatitas acá. Bueno, no. Atención porque queremos empezar el balance, inclusive el comentario de ustedes en relación a esta encuesta que fue hecha por Ibope, CIES, realizó, ya saben, una encuesta para el diario. Ha pedido el diario Última Hora y Telefuturo sobre los 3 años justamente de gestión del presidente Horacio Cartes y su gabinete. Vamos a hacer el resumen de esta encuesta para tomar como punto de partida sobre este balance que vamos a hacer esta noche. La empresa Ibope CIES realizó una encuesta para el diario Última Hora y Telefuturo sobre los 3 años de gestión del presidente Horacio Cartes y su gabinete. La encuesta se realizó del 14 de julio al 7 de agosto. Participaron 1.070 personas entre 18 y 74 años de las zonas de Asunción, Gran Asunción y las principales cabeceras departamentales. Cuando se le preguntó a los encuestados cómo clasificaban el tercer año del gobierno de Horacio Cartes, en Asunción y Gran Asunción, el 3% dijo muy buena, el 20% buena, 45% mala y 32% muy mala. En las principales cabeceras departamentales, 1% dijo muy buena, 28% buena, 43% mala, 28% muy mala. Con relación a la gestión de los ministros del gabinete, en la lista de los ministros que la gente desea que salga, Francisco de Vargas figura en primer lugar con un 64% en Asunción y Gran Asunción y un 43% en las principales cabeceras departamentales. En segundo lugar, la gente pidió la salida del ministro de Salud, Antonio Barrios, en un 48% en Asunción y Gran Asunción y en un 35% en las más importantes capitales departamentales. En tercer lugar, el ministro a quien piden su salida es el de Educación y Cultura, Enrique Riera, con un 20% en la capital y alrededores y un 16% en el interior. Los ministros menos objetados fueron el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, y la ministra de la Mujer, Ana Bayardi. Otra de las preguntas hechas a los encuestados fue, ¿usted votaría por la reelección de Horacio Cartes? En Asunción y Gran Asunción, el 86% dijo que no votaría a Horacio Cartes, el 10% dijo que sí, y el 4% no sabe. En las principales cabeceras departamentales, el 84% dijo que no, el 10% que sí y el 6% no sabe. Además, se le preguntó si creían que Horacio Cartes buscaba su reelección. En Asunción y alrededores, el 82% cree que sí, el 13% que no y el 5% no sabe. En las principales cabeceras departamentales, el 68% dijo que sí, el 21% dijo que no y el 11% no sabe. Otra de las preguntas hechas en esta encuesta es la relacionada con la figura de la reelección presidencial. ¿Cree que es el momento de llamar a una reforma constitucional para la reelección? En Asunción y Gran Asunción, el 63% dijo que sí, el 32% no y el 5% no sabe. En las principales cabeceras del país, el 64% dijo que sí, el 31% que no y el 5% no sabe. Bueno, partiendo de esta encuesta como base para el análisis. Primero, en líneas generales, para ustedes esta encuesta refleja la realidad, tienen objeciones. Digo, reflejan la realidad. Ustedes, obviamente, nosotros nos fuimos a auditar esta encuesta, digamos, ¿verdad? Pero uno pues tiene el feeling, ¿verdad? A esta altura del partido, los que somos periodistas y políticos y ustedes que van, digamos, visitan, están en conversación con la gente,
¿les parece que no, que en realidad ustedes ven más aceptación que rechazo? Porque obviamente esta encuesta, en líneas generales, hay un alto rechazo a Cartes, ¿verdad? Tanto para la reelección, que dicen que no, como cuando califican su gestión, ¿verdad? En líneas generales hay un porcentaje muy alto de rechazo, digamos. ¿Ustedes cómo ven esto en líneas generales? A ver. Particularmente, Mina, Más fuerte, diputado. por donde me toca caminar en mi departamento, los 20 distritos de mi departamento de ¿Qué Cordillera, es Cordillera? esto es lo que se siente, esto es lo que refleja este estudio hecho por esta institución. Y realmente no hay ambiente, no hay clima para hablar de reelección en este momento. Y eso es lo que sentimos nosotros que estamos gestionando, articulando la disidencia en el Paraguay. ¿Ustedes? ¿Opositores? Bueno, yo creo que ya... ¿te acuerdas que hablamos hace poco de que uno no sabe realmente porque, no sé, los que nos vamos al súper, a la cancha, qué sé yo, dijimos la vez pasada, bueno, evidentemente que conmigo habla la gente que es anti, vamos a decir, anti el presidente. Yo creo que la percepción es real y me parece que el presidente está pagando el costo de ser caprichosito con algunos ministros, ¿verdad? O sea, esa sería una primera etapa, realmente, porque se siente la cuestión de la inseguridad, se sienten los problemas de salud. Cuando hay decís problemas, caprichosito con algunos ministros, ¿te referías a cuáles ministros, por ejemplo? A De Vargas, obviamente, a Barrios en salud. Esas son cosas que son innegables. Es decir, vos te vas a los hospitales y es cierto, antes no había 100%, pero ahora no hay nada. Y eso, no sé cómo es que pueden... Ahora está este muchacho del gatillo fácil, ¿verdad? Vos le escuchás al ministro Barrios diciendo, hay todo, y al papá diciendo que se está organizando pollada y tallarinada en Asunción de una persona que es víctima encima de la policía. O sea, lo mínimo es cubrir, ¿verdad? Ahí ya te das cuenta nomás, y en el interior, salvo aquellos lugares donde las gobernaciones tienen que ver, pero en la realidad ese es el tema, y la parte de los campesinos, eso se siente. Entonces, para mí, el presidente hubiese tomado oxígeno como cualquiera. En estos 3 años cambia una parte, ¿verdad? Aunque sea por fusibles, porque los fusibles existen y son los ministros. Pero el presidente, yo creo que al parecer está rodeado de gente que le dice todo esto es mentira, es cosa de la oposición, vos estás súper bien, metele la reelección encima. O sea, encima de todo esto, crispa los ánimos con el tema de la reelección. Y después podemos hablar de números en todo caso, ¿verdad? Vamos a ir tocando punto por punto. A ver, sobre este panorama general que te da la encuesta, ¿qué dicen ustedes? En primer lugar, estar en el poder es una cosa muy diferente a hacer política desde la oposición. Entonces, el peso de los problemas que no se solucionan, evidentemente que cae bajo la responsabilidad de quien ejerce ese poder en el Ejecutivo. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Indudablemente que nos resta un buen tiempo de ejercicio de poder que nos va a facilitar mejorar ese vínculo con la ciudadanía. Lo que dice Desiree, de repente cuando uno analiza el cambio de una persona, pareciera ser que eso va a solucionar el problema, pero si nos guiamos en la encuesta, también hace menos de 3 meses o un poco más, se había cambiado al responsable de la cartera de educación. En cambio, uno en la percepción ciudadana ve que el cambio pareciera ser que no es la solución, el cambio de persona. Entonces, nosotros estamos trabajando para que podamos construir... Ustedes se dan cuenta, digamos, que existe esta percepción, vos decís, lo que pasa que es el cargo, la carga, digamos, de la responsabilidad del que tiene que hacer y no se puede hacer, pero bueno. Pero reconoces de que hay un rechazo interesante, digamos, no sé si es el 80 y pico, como dice ahí, pero ¿ustedes reconocen que hay un rechazo a la gestión? Nosotros lo que tenemos es un plan de trabajo, que indudablemente falta ejecutar más de lo que debemos ejecutar desde algunas carteras. Y ese análisis interno solemos hacer. Indudablemente que hay mucho trabajo por hacer aún. ¿Qué decís, Neitín? Sí, por supuesto que hay rechazo. Yo no creo en los números que ahí dice, ¿verdad? Sí, odio, ¿verdad? Y lo decimos, falta una mejor campaña de difusión. Justamente hubo una falla grande de este gobierno en difundir lo que está haciendo y creo que está cambiando, porque una cosa es lo que dicen ahí, nosotros cuando el presidente va al interior, yo veo el afecto con que le recibe la gente, ¿verdad? Y de repente dicen no hay
no hay insumos en los hospitales, sin embargo se cuatriplicó o quintuplicó la atención médica en la mayoría de los centros de salud. En el interior ocurre, de repente nosotros teníamos 3 salas de terapia intensiva en Encarnación, hoy tenemos 12, igual no damos abasto, ¿verdad? Entonces todo eso falta una mejor campaña de difusión. ¿Y por qué decir que ahora cambió? ¿Quién asumió el cambio? ¿Por qué decir que cambió el tema de la comunicación? ¿Qué hicieron de nuevo? No, ya, ¿O están el haciendo? presidente toma una opción de salir a recorrer y a mí me asombra el afecto con que le recibe la gente. Nosotros hemos hecho reuniones. O sea, comunicación en ese sentido, digamos, no comunicación claro. Periodística, No, de propaganda. El gobierno también tiene que difundir lo que hace. Tiene que difundir mucho más lo que está haciendo. Es una falencia muy grande, ¿verdad? Y se da también un fenómeno que yo comparto en el sentido de que mucha gente usa la figura del presidente como fusible y debería ser a la inversa, ¿verdad? Yo acompañé a otro presidente, entonces cualquier cosa que el funcionario no quiere, dice, no, el presidente Carter no quiere, y no es así. Eso no, nos consta, ¿verdad? Ocurrió muchas veces, entonces tenemos que actuar un poco diferente, ¿verdad? Ahora, si ustedes creen que este índice de rechazo no es... ¿Ustedes creen que cuánto entonces? Porque ustedes reconocen que hay un índice de rechazo. El que está en el poder tiene una carga encima, eso es categórico. Para más, nosotros tenemos la mala suerte de que Paraguay es un país eminentemente agrícola ganadero y en todo este tiempo las condiciones de precio de la materia prima, la soja, el arroz, todos los productos están por el suelo, ¿verdad? Esa suerte no tuvimos nosotros como tuvo Lugo en su momento, ¿verdad? Entonces, en este momento, eso es una de las cuestiones que más nos afecta. La soja estuvo a $400 la tonelada, ahora estaba a 200, 240, el arroz estuvo a 300, estuvo a 140 hace poco y por supuesto... Y si a eso agregamos que durante los 2 primeros años de gobierno tuvieron una pésima política económica de parar todo lo que tenga que ver con el Estado, supuestamente para ordenar la casa, limpiar, etcétera. Y eso obviamente repercute no solamente en el 30% que el Estado normalmente influye en la economía, sino que parar durante 2 años, ¿verdad? Obviamente tiene un efecto dominó en otros sectores también de la economía, ¿verdad? O sea, yo no sé a quién se le ocurrió, por ejemplo, ese tipo de política y hace que hoy se vea y se sienta el receso económico, ¿verdad? Hicimos un análisis interno de eso que siempre mencionas, Mina, de que se ha parado durante 2 años, pero también uno tiene que analizar desde el momento que uno asume el poder y cómo ha asumido el poder. Resulta que en algunos casos era muy evidente que las cosas estaban muy mal hechas. En obras públicas, por ejemplo, teníamos licitaciones que no tenían partida presupuestaria. Yo le puedo mencionar un caso específico, por ejemplo, del cruce Itacurú hasta Puerto Indio. Había una licitación que se hacía a través del Ministerio de Obras Públicas, no tenía partida presupuestaria, y lo mismo sucedió en un caso similar en un trayecto que va desde la zona de Cazapá, en unión con Alto Paraná, desde San Cristóbal, pasando por Naranjal hasta la Ruta Sexta. Y una serie de obras que no estaban bien proyectadas. El ejemplo tenemos aquí cerca, la vía que está cerca del aeropuerto, que se había iniciado sin un proyecto ejecutivo bien definido y se tuvo que replantear por más de 1 año ese proyecto. Pero justamente, o sea que el tema es el siguiente. Concluyendo, si uno verifica la lista de tantos proyectos que se ejecuta, pareciera ser que todo aquello que se inició, especialmente en la última etapa del gobierno de Federico, tenemos grandes dificultades. Entonces, tendríamos que ver el contexto regional, que ya habló el compañero Luis, ¿verdad? De que las cosas no fueron tan bien como sucedió en otros gobiernos. Yo provengo de la frontera, sabemos de que el movimiento comercial ha decaído enormemente. Bueno, entonces aunque sea por mala suerte tenemos que cambiarle, porque quiere decir que tiene más suerte otro. Porque no, pero usted tiene que analizar también el contexto regional de los otros países. Estamos de culo y todo viene de punta. El crecimiento que nosotros tenemos en relación a los otros países también. Uno no puede estar aislado de la realidad regional. Pero hubo crisis también durante los otros gobiernos, digamos, ¿verdad? Mira, me permití intervenir sobre el punto no quiero intervenir. Le escuché al diputado Romero Roa decir de que están conversando todavía dentro del oficialismo. Ya van 3 años de este gobierno. ¿Cuándo va a terminar la conversación dentro del oficialismo? Lo que hay que reconocer, lo que mi partido Colorado tiene que reconocer es de que este señor Horacio Cartes no tuvo gestión en 3 años y que hay que ayudarle desde el partido
para que en estos 2 años podamos oxigenar un poco la gestión de Horacio Cartes para que el Partido Colorado vuelva a ser opción de poder en el 2018. Eso yo creo que hay que debatir dentro del Partido Colorado, pero en este momento no existe, el Partido Colorado no existe, es un club de amigos, así que, bueno, no hay debate. A mí me preocupa la suerte del partido. Ahora, a ver, Camilo, ¿qué opinión tienes? tienes? El tema de la percepción, Sí. que puede ser absolutamente real esa percepción. Lo que tenemos que evaluar los 3 años es cómo llegan, así como decía el diputado Romero Roa, cómo llegan a Paraguay, qué gestionan, qué es lo que prometen y cuál es la situación ahora. Ellos durante la campaña sostienen un eslogan central que articula la campaña, decían por un nuevo rumbo, que querían decir lo que se había hecho hasta ese momento no servía para hacer las grandes transformaciones que el Paraguay necesitaba. Cuando llegan al poder, ellos plantean 3 leyes fundamentales. Primero, la ley de alianza público-privada. Decían que iban a venir inversiones por más o menos 15.000 millones de dólares, el 50% del Producto Interno Bruto. Al día de hoy, la alianza pública-privada no trajo ni siquiera 1.000 millones de dólares. Al ver ellos que era un blef, ese proyecto, que era un blef y estaba todo mal, era inconstitucional, recurren desesperadamente al endeudamiento externo. Al día de hoy, no solamente duplicaron la deuda externa, sino que ese crecimiento económico del cual están hablando tiene que ver nada más y nada menos con 4.500 millones de dólares de deuda que se contrató, lo que representa el 15% del Producto Interno Bruto del Paraguay. Entonces fracasaron en su primera ley. Segunda ley, Defensa Nacional. Decían que necesitaban tener la autorización del presidente de la República, sin tener que pasar por el Congreso, para utilizar las fuerzas militares para combatir al EPP, porque anteriormente no se le erradicaba por un problema de voluntad política, porque supuestamente se le protegían al gobierno anterior. Tuvieron dinero como nunca antes. Tienen las fuerzas militares hace 3 años en el norte del país. ¿Y cuál es la situación? El EPP consiguió una estrategia de sobrevivencia a pesar de casi 100 millones de dólares que gastó el Estado paraguayo en una política que es claramente fracasada. Tercera cuestión, responsabilidad fiscal, porque decían que había que poner un tope a los gastos para no salirse. Primer año, 1,61% se salieron del tope de gasto. Segundo año, 1,08%. Tercer año, 1,80%. O sea, también su tercera ley fracasó estrepitosamente. Por otro lado, la selección nacional de la cual decían que los técnicos iban a solucionar, le quiero recordar al diputado, el ministro de Hacienda, Germán Rojas, lo puso el presidente Cartes y él tuvo que cambiarlo cuando vio que era un fracaso absoluto la política económica y en el primer año casi tumba nuevamente el gobierno. Gattini, el ministro de Agricultura, tuvo que ser cambiado, pero claro, como hay mayoría hoy en el Parlamento, la Fiscalía no actúa allí. Sin embargo, contra los enemigos políticos se actúa con todo el rigor. Tercer cambio a la selección nacional, Marta Lafuente, ministra de Educación. Cuarto cambio, el INDI, que el presidente Cartes siempre dice en nombre de los indígenas, y bueno, cambió también allí a su técnico. Quinto cambio, Justicia y Trabajo. Tuvo que caer nuevamente una ministra porque había sido que hace 3 años que ya estaban en el gobierno y no se daban cuenta de las celdas VIP y cómo los narcos manejan la cárcel a su antojo. Finalmente, de donde viene el gobernador Neytin, Yacine está, uno de los grandes tesoros de la República del Paraguay, también se tuvo que cambiarle a quien era parte de la selección nacional. O sea, a esta altura del campeonato, que recién entramos en el segundo tiempo, cambiaron más de la mitad del equipo. Senavitat también cambiaron, o sea, le pusieron a... Bueno, pero que cambie el equipo de verdad a mí no me parece malo, sinceramente, si se dan cuenta me parece al revés de necio sostener un equipo que evidentemente no funciona, ¿verdad? Carlos Amarilla, porque después voy a dar yo en todo caso también mi parecer, pero ¿qué decís vos que entendés de cuestiones económicas también? Y yo creo que donde más fuimos golpeados los paraguayos en este gobierno fue en el bolsillo justamente, ¿verdad? No, sin duda, la microeconomía está por el suelo. Está pagando, como bien vos señalás, Mina, el costo de haber frenado el desenvolvimiento o el desempeño del sector público por casi un año largo, con los efectos colaterales que hoy se sienten brutalmente. Porque si algo está mal en este minuto es la economía de las personas, el bolsillo sin dinero, un endeudamiento promedio de la población por encima de la capacidad de pago. Estamos asfixiados de endeudamiento. Y eso desde luego retrae el consumo y va a tener consecuencias todavía en el mediano y largo plazo. ¿Cómo saldremos de ahí? Realmente es un desafío que debemos afrontar en su momento. Pero yo quisiera evaluarle a Cartes desde la perspectiva del legado que él dejaría
en su paso por la presidencia de la República. Y si hoy, digamos, estuviéramos llegando al final del ciclo del presidente Cartes, que yo veo una orgía de endeudamiento, Mina, como nunca se ha visto en el Paraguay y con una perspectiva aún más dramática. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Cartes arrancó con un total de la deuda pública de 3.600 millones. Representaba en aquel entonces el 14,5% del PIB. Hoy, en junio del 2016, ya está en 6.100 y algo de miles de millones de dólares, que representa el 22,5% del PIB. Es decir, que nosotros estamos expandiendo el endeudamiento público y no estamos creciendo, digamos, como base económica, lo cual nos va a generar un embotellamiento brutal en el corto plazo porque nos va a afectar la capacidad de repago de esa deuda, o dicho de una manera más simple, el servicio de la deuda, que es el pago de los intereses más las amortizaciones de capital que hubieran en los próximos años, va a tener una incidencia cada vez más importante en el presupuesto anual. O sea, nos va a costar muchísimo pagar, digamos, los intereses todos los años. Claro, y al tener un mayor peso, ¿verdad?, de la deuda en el presupuesto, obviamente tenés que ir recortando, porque vos seguís recaudando más o menos una X cantidad. Te endeudas más, tenés que hacer recortes, ya sea en salud, en educación, claro, en algo vas a tener que recortar. ¿Y por qué hablo de una orgía? Utilizo ese término realmente para llamar la atención, porque hoy está en 6.100 millones y aquí no está incluido aún, Mina, todos los intereses, el paquetazo que se viene con el endeudamiento que se va a adquirir a través de la modalidad de llave en mano. Es decir, a través de la ley, si mal no recuerdo, 5076. ¿Qué es? Yo no sé qué. Es decir, cuando, por ejemplo, el Estado ahora mismo tiene una propuesta de llave en mano que es la reconstrucción de la Traschaco, que luego vamos a hablar particularmente, que significa 600 millones que costaría esa obra, y esa obra va a venir cuando se termine la reconstrucción de aquí a 2 años. Y recién ahí se va a ingresar, digamos, en nuestro balance como país y ni nos vamos a dar cuenta de que por ese mecanismo se va a llegar probablemente, según la estimación que nosotros estamos manejando, a una deuda total de 9.000 millones de dólares. Es decir, este gobierno, si es que concluye su mandato en el 2018, me refiero a que no pretenda postergar o prorrogar su mandato, ya nos va a dejar una bonita suma de 9.000 millones de dólares como deuda pública. Una cifra, más que la reserva. Una cifra que nos va a generar realmente un tremendo problema hacia el futuro y es uno de los temas muy preocupantes. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida continuamos con el balance de estos 3 años y sobre todo luego las perspectivas. Atención que en Achón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Mira lo que son las cocinas de Achón, ¿eh? Podés llamar al 607-999, van a tu casa, hacen las mediciones, ven tus necesidades, te hacen el diseño, el presupuesto y los planes de financiación. Aprovecha, llama al 607-999 o visita Achón en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Bueno, y la mejor forma de inversión, ya sabes, es comprando tierra. Residencial y comercial, Centro de Emboscada 2 y 3. Lotes ubicados en zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Ustedes saben que se está haciendo toda esta comunicación entre Limpio, Emboscada, Asunción, ¿verdad? Ciudad de alto crecimiento, servicios básicos, transportes disponibles, especiales para diversos tipos de emprendimientos. Consulta llamando a La Loteadora al 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos. Balance, 3 años de Horacio Cartes. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar.
o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. ¿Asmin? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día. Bueno, ya sabes que cuando de construcción se trata, Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicios de grúas, contenedores, fletes. Bueno, todo lo que necesitas para la construcción, desde la arena hasta el ladrillo, el cemento y las grúas. Todo encontrás en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Anotá en tu celular si vas a hacer alguna modificación o construcción. 021-501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, este tema de la economía que, pues, por lo menos según algunos de los presentes, inclusive se reflejan datos. En el programa, creo que con los periodistas, pasamos un informe económico, dado por profesionales, obviamente, de economía, donde veíamos un receso realmente en la economía. Y eso se manifestaba en el poco uso de la tarjeta de crédito, cómo bajó en el consumo en los supermercados, en, bueno, varios ítems, digamos, que
No es solamente la percepción, porque de repente, porque yo le decía a Desiree esa vez, a lo mejor nomás también a nosotros se nos acerca toda la gente famosa que quiere congraciarte y te dice, sí, qué desastre ese Cartes, porque obviamente saben que no te gusta Cartes, entonces, pero de verdad los números también cantan eso, ¿verdad? Entonces, digo, ante esa situación, pero hay que reconocer también que en los últimos meses, por lo menos en relación a las obras públicas, hay un gran movimiento, hay que decir, con ineficiencia del ministro en estos años, pero no sé, le habrá dado unos cuantos saplés, Horacio le habrá dicho, che, nene, ¿verdad? No sé, camina. O no sé si la incorporación de Cano, que no decano, sino que decano, decanito, decano, ¿verdad? Porque ese fue un error del presidente de la República, ¿verdad? Le puso a todos los técnicos, ¿verdad? Gente que sí, que habrá recibido sus títulos en el extranjero, sensacional, pero sé que el bachiller campaña acá, con más oficio, ¿verdad? Hacía mejores gestiones en otros gobiernos, también colorados, ¿verdad? Y de la oposición, que nunca en la puta vida hicieron nada, nunca tuvieron ni siquiera administrando una escuela, sin embargo, administraron el Estado y de verdad todos pasamos mejor. Yo no le apoyé a Lugo, ¿verdad? No le apoyé, hice campaña en contra de Lugo, ¿verdad? Nunca fui amiga de Lugo en sus 5 años de gobierno, pero ni por un día, ¿verdad? Sin embargo, en los 5 años, nunca en la vida, porque esta mina se va a morir de hambre, que el Partido Colorado está en la llanura. Ahora lo que me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Igual, por suerte, estoy gorda, así que puedo morirme de hambre mucho tiempo. Pero digo, en el gobierno de Lugo, en serio, nunca en la vida yo gané tanta plata, que mi única vía de ingresos es la publicidad, ¿verdad? Pero increíble, facturé como loca, ¿verdad? Ahora, en el gobierno de Cartes, mirate, un símbolo de la facturación a nivel de medio, digo, es Humberto Rubín, ¿verdad? Porque es toda una tradición en el periodismo, ¿verdad? Por lo tanto, él nunca tuvo problemas de facturación, ¿verdad? Pero ahora pues ahora tuvo que tercerizar, uno dice que vendió, no importa, el asunto que le fue como el culo, ¿verdad? Como a todos, ¿verdad? Y tuvo que recurrir a este mecanismo de darle a Javier Bernardes su radio, ¿verdad? O sea, el grupo Cartes, ¿verdad? Entonces digo, es de verdad, gente, o sea, sinceramente cuando me dicen, ¿por qué Pico está en contra? Porque de verdad me va, a todos nos va mal, o sea, al que le va re bien le va menos y al que le iba más o menos le va mal, al que le va mal le va como el culo. Entonces, digo, o sea, es por eso, o sea, aparte que encima no es simpático, pero a mí, la verdad, me importaría tres pepinos que no fuera simpático si fuera eficiente. ¿Cómo ustedes en el Partido Colorado piensan ahora el tema de la reelección? Porque a mí me llama la atención que con este nivel de rechazo, sin embargo, hay todo un movimiento por la reelección de Cartes. Mañana le escuché al gobernador. Mañana se discute eso. Sí. ¿Me permite referirme claro, un poco primero en lo que se refería el compañero Camilo? En el sentido de que, primero, hay una recesión externa muy fuerte, que los bonos vinieron a fortalecer el movimiento interno, que nos dio la posibilidad de que nosotros tengamos un crecimiento del 3% el año pasado. Si no tuviésemos el motor interno de impulso que nos dieron los bonos, nuestro déficit fiscal iba a ser bastante fuerte mirando el contexto regional, porque cuando uno hace un análisis económico no puede hacerlo exclusivamente por una cuestión interna. Claro. O sea, esa puntualización quería hacer en el tema de la ley de APP. La ley de APP es una herramienta muy válida para el desarrollo. El hecho de que en 3 años no se haya podido ejecutar en la manera que necesitamos nosotros no significa que no sea una herramienta de desarrollo. Se ha visto en países como Perú, por ejemplo, que sí en 6 años, más o menos, de tener la vigencia de la ley, pudieron tener resultados. Y la media más o menos es de eso. Entonces, creo yo de que... pero si vos no tenés la APP, yo estoy de acuerdo contigo que la APP no es tan automático como ellos creían también. Como ellos creían, como pero, algunos creían. Pero ese fue el problema, diputado. Lo que le están diciendo ellos, por lo menos lo que yo interpreto, ¿verdad? Si no me corrigen, no es que están mal, las APP tienen que desaparecer, ¿verdad? El tema cuando vos basás toda una política erradamente, cuando vos sabés que... Antes tenés que decir, yo sé que las APP en realidad dan resultados recién a los 6 o 7 años. Entonces no puedes basar toda tu economía en relación a las APP. Que es la impresión que da, que montaron toda su expectativa en base a la estrategia de la alianza público-privada. Y retrayeron la parte se dan cuenta Estado, después que eso no era rápido, vos... automático, y allí se recurre al tema del endeudamiento. La deuda como instrumento de apalancar en momentos de recesión tampoco es mala. Ahora bien, una deuda ordenada y planificada que se hubiera hecho cuando asume Cartes, no a las desesperadas cuando ven que no entran
la inversión extranjera, que cae brutalmente. Es cierto que estamos en un momento de recesión regional, pero también ¿qué hizo el gobierno de Cartes con relación a algunos elementos estructurales de la economía paraguaya que son los que generan acaparamiento en pocas manos y exclusión en muchísimas partes de la población? Por ejemplo, el tema del impuesto a la soja, que fue una política clara del gobierno de Horacio Cartes de rechazar el impuesto a la soja. Claro, cuando no se le cobra a los ricos, apretemos con la deuda, apretemos con los bonos. Total, la deuda que privadamente le enriquece a algunos es pagada por todos. Pero en relación al impuesto a la soja también es una responsabilidad compartida del Poder Legislativo, donde estamos nosotros. ¿Donde la Cámara de Diputados quién tiene mayoría? Horacio Cartes. Ni siquiera se inició en el Senado, que tiene mayoría. Digo, pero la mayoría... La ley se aprobó y lo vetó Cartes. Ahí fue... Vetó el presidente. Y en principio estaba de acuerdo Cartes. Tenemos que entender que no vivimos en una isla. Muy bien lo que dijo Camilo, ¿verdad? Hay una recesión regional y hasta mundial. No está todo color de rosa en nuestros países vecinos. No obstante, decimos, estamos mal, decimos los paraguayos. Sin embargo, nuestro crecimiento económico es uno de los más altos de la región. Estamos mejor que nuestros hermanos argentinos y nuestros hermanos brasileños, mucho mejor. O sea, el crecimiento del Paraguay está por el 3%, ¿verdad? La inflación está por el 3%. Y comparemos no nomás con nuestros hermanos argentinos. O sea, y volvemos otra vez a lo mismo. Acabamos de hablar que los productos internacionales, como la soja, de 400 guaraníes bajó a 200, y justamente queremos castigarle al sector más golpeado, ¿verdad? Yo no le defiendo, vamos a crear impuestos, todo lo que querramos, pero que sea... El golpeado sería el sector sojero. Más que toda la gente que no tiene acceso a seguridad social. La agricultura Gobernador, usted que está en un departamento fronterizo, sabe que la Argentina está mal. Con lo mal que está la Argentina, todos los días compatriotas nuestros cruzan a Argentina para tratar de conseguir atención médica, por ejemplo, o escuelas. No es ¿Cómo así. que no? No es todos así. los días, todas las semanas nosotros vemos que en el Garrahan que está una nenita, que en el hospital tal se va otro nenito. Justamente, esa es una realidad que no se puede negar. Entonces, comparar así, una comparación odiosa, porque decir que los ojeros les va mal, porque yo soy de y el Itapúa, resto de la población, ¿qué tenemos que hacer? Justamente soy de Itapúa y no es el sojero el rico. Hay sojero de 10 hectáreas, de 5 hectáreas. Bueno, pero vamos a cobrar a los ricos, no estamos hablando de cobrar No, a los pero de 10, está diciendo eso. Pero nosotros la progresividad, hay que ser progresivo. Claro, el que gana más. Impuesto a la ganancia, impuesto a la ganancia. No solamente. Bueno, perfecto. Hoy nuestra situación es diferente. Yo soy de la frontera. Nosotros hace 10 años atrás, 5 años atrás, llevamos a todos los enfermos a Posada. Hoy no. La Argentina está colapsada. Ellos no tienen ni para pagar sus insumos. Claro, entonces acá pasan re mal por eso. Porque como está colapsada la Argentina y tampoco hay respuesta nuestra, antes por lo menos teníamos la respuesta de la Argentina. No, eso es lo que le estoy diciendo. Hasta 4 o 5 veces más aumentó la atención médica en nuestro país. Eso es categórico, ¿verdad? Y hay movimientos. ¿Y por qué entonces todo el mundo se queja de la salud? Lo que yo sé, y porque están colapsados todos los hospitales porque se va mucha más gente. 4 a 5 veces más aumentó y eso está estudiado Claro justamente por el problema económico. Y claro, porque la gente ya no tiene ni siquiera para para pagar al médico que te cobra a lo mejor 30.000. En serio, eso es lo que está pasando. Pero yo te digo, como médica, hay gente que te dice que por primera vez tuvo que ir al hospital. Por primera. No, porque encima están vendiendo. Ahora, 196 salas de terapia. Yo te voy a decir que eso no es mentira. 260, o sea, el ¿Sabes cuántas había? Y eso está, mira, en el acta de entrega. Cuando el profesor Arbo le entregó a Tony Barrios, había 310 camas de terapia intensiva. ¿Y ahora ellos dicen, tenemos 261. Espera un poco. Si el profesor Arbo te entregó 196 con 300. tenemos Bueno, ¿qué quería decir? No, ¿verdad? Yo creo que no vale la pena discutir así. Todos los gobiernos que pasaron siempre tuvieron en su programa de gobierno el tema de la salud, la atención, la salud, vamos a mejorar. Resulta que el gobierno de Cartes ahora a los 3 años se da cuenta de que hay más gente que tiene que ser atendidos en los centros de salud. Y entonces un gobierno no puede poner como excusa de que aumentaron los servicios o la afluencia de gente en los centros de salud. Lo que se tiene que hacer en este momento es atender a la gente más vulnerable en nuestro país. Hay mucha pobreza. Este gobierno, cuando asumió Cartes, dijo combate directo a la pobreza. Lo que declaró Cartes es la guerra a los pobres. Esa es la realidad. Hay mucha pobreza en el interior, no se puede negar. Pero él dijo, vamos a combatir la pobreza. La pobreza. Y combatió a los pobres. Sí. Yo creo que aquí quiero establecer nomás algunas líneas. El legado Cartes, una deuda impagable, una corrupción a escala BIT,
Porque bola que no hay corrupción en este gobierno. ¿Cómo es corrupción a escala VIP? Y se concentran en los grandes temas nomás, en los grandes Paso por- bocados. O sea, la corrupción esa Pequeñita, pequeña, esa democratizada. le podemos dar la derecha, probablemente se haya retraído, pero los grandes bocados, uno de ellos se está preparando, chicos se la filtran ruta por tras abajo. Chaco, un gran bocado de 200 millones de dólares por lo menos se quieren ahí dar un festín. El atropello a la institucionalidad, este es el gobierno que más tensión ha generado respecto del funcionamiento institucional de la República. Pretende avasallar todas las instituciones que de alguna manera le molestan en su proyecto hegemónico, autoritario, ¿verdad? Y podemos hablar de todos los... Y hay un fracaso rotundo en la lucha contra la pobreza. Si alguien puede aquí asegurar algo es que hay más pobres, hay más pobreza, hay más necesidades, hay más frustraciones en la población en general. Y eso tiene que ver con un gobierno que no tiene ninguna empatía con la gente. Ahora, yo puedo aclarar, ese pues, tocó el tema, ¿verdad? Yo soy de Itapúa, supuestamente uno de los departamentos más ricos del país, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque tiene sus ambivalencias. Nosotros de no tener ninguna atención al sector indígena, hoy llegamos al 90% de atención con Tecopona. Estamos atendiendo al 90%, 3.000 indígenas en Itapúa, llegamos al 90%. A nivel nacional, nunca nadie se ocupó del sector indígena. Tecopona llega al 80%, 16.000 familias son atendidas por Tecopona. Tecopona, de 70.000 familias que eran atendidas, subió hoy a 132.000. O sea, hay atención, ¿verdad? Nosotros en Itapúa, Tecopona, de 6.500 llegamos a 13.220. O sea, por eso digo, hay una mala difusión en cuanto a los logros del gobierno. Yo les pregunto luego, porque creo que todos vamos a coincidir que hay una mala difusión. Eso es categórico, que tal vez podrían, por lo tanto, tener un poco de mejor imagen si tenían una mejor política de comunicación, por lo menos paliar un poquitito. Ahora, yo les pregunto entonces, a ustedes sobre todo, ¿verdad? Si todo esto se duplicó para los indígenas, los medicamentos se recontra duplicó también, la atención, todo está tan espectacular. ¿Por qué? Espera, no espectacular, dentro de lo que, comparando con los otros gobiernos y qué sé yo, ¿verdad? Ya sé que obviamente nos dicen que vivimos en un país de maravilla, pero digo, ¿por qué entonces tanto rechazo? Me dicen luego de la pausa, a ver, ¿qué pasa? ¿Estamos todos locos o qué? Pharmacenter, ya sabes, comprometido con el bienestar. Agradece a cada una de las personas que la posicionaron como número 1 en el ranking de marcas favoritas por segundo año consecutivo. Y el gracias empieza, obviamente, por vos. Y como siempre, Pharmacenter nos cuida. Bueno, navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4, que es totalmente gratis. O sea, vos llevas tu celular y con tu chip de Tigo, ellos te cambian por el chip 4G LTE y con la red más grande y poderosa del país. Absolutamente gratis el cambio de chip. En Tigo ya sabes que el centro sos vos. Pausa y volvemos. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Jasmine, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Pharmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, necesitas un préstamo rápido. ContiFlash, más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, ya sabes, me imagino a esta altura cómo te puedes cuidar. Apelsin C Vitamin, siempre es importante 1 gramo de vitamina C por día. Apelsin C Vitamin es importante para prevenir los síntomas de envejecimiento, los síntomas de decaimiento y estimula las defensas. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten, por lo tanto diabéticos y celíacos pueden igual consumir. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, a ver. Sí, todo está tan bien, Neity, no, por lo menos no tan mal. ¿Por qué la gente percibe que está tan mal? Porque si hay un 86, ponele, bajarle 10% que exageró última hora, ¿verdad? 76, igual. O sea, es mucho rechazo. Y las cosas cuando se hacen bien, sinceramente la gente puede ser un estúpido, un imbécil, un antipático, igual la gente le quiere, ¿verdad? Y de la misma manera, todo el mundo le quería a Lugo y nadie salió a defenderle y se fue. Eso no importa, pero le quería, pues ya está. Hoy tiene un grado altísimo de aceptación. Era lo mismo. Yo quiero decirte una cosa. Sí, este puede ser antipático, después de quedarse un dictador por 30 años, no. Eso ya sabemos. Pero lo que yo te estoy diciendo es por qué hay un índice de rechazo si hacen las cosas no también. No sabemos si es cierto, eso es una presentación que hace alguien. Pero ustedes se van, no, ustedes entendemos, saben de que hay una cuestión, Mina, que el presidente tomó un camino también antipopular, ¿verdad? Tomó medidas muy antipopulares, ¿verdad? Sí. Llamó a concurso público para llegar a cargos, no nos gustaba eso a los paraguayos, nosotros queríamos ponernos más cada uno. Esas medidas son difíciles. La transparencia, donde se publica tu sueldo, tu salario, tu viático, esas cuestiones nadie se animó a hacer, ¿verdad? Son totalmente impopulares y molestas, ¿verdad? Y una lucha frontal contra la corrupción. Habló el señor senador recién de corrupción, ¿verdad? Hay 3 poderes en el Estado, porque ya que hay corrupción, el Senado no se anima a tomar medidas. Ahora hace paro y otra cosa más, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no toman medidas entonces contra, por ejemplo, la Corte, que están ahí atajando un juicio político? El problema es que la Fiscalía, usted sabe que es, digamos, estructuralmente manejada por el Partido Colorado, principalmente por el cartismo, al punto que ante 2 delitos exactamente iguales, presuntamente delitos exactamente iguales, la Fiscalía actúa exactamente de manera diferente. Voy a poner un ejemplo. Hoy, Tribunal Superior de Justicia Electoral, los 3 ministros del TCJ reconocieron que cobraron viáticos todo el año pasado, sí. Se fueron en marzo, devolvieron todo y la fiscal le dice, ¿y después? ¿Y por qué no se les procesa? ¿Y por qué no sabemos por qué esto o lo otro? A mi compañera Karina Rodríguez, sí, colega de ustedes, diputada, ni siquiera cobró ella, un asistente suyo, le imputaron, le acusaron, le llevaron a juicio. ¿Por qué la Fiscalía actúa diferente
ante una situación que debería ser similar. Hoy, por ejemplo, el caso del intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, que es denunciado por la Contraloría, denunciado por Fonacía, la Fiscalía dice, es que no tenemos nosotros peritos. O sea, a ver, no nos engañemos. Lo que pasa es que hay un control absoluto sobre el aparato judicial y se utiliza el aparato judicial para perseguir a enemigos y para proteger a los amigos. Con ese criterio no hubiésemos tenido 3 o 4 colegas de la Cámara de Diputados de nuestra bancada con un problema judicial bastante fuerte. También. ¿Cuál problema judicial? Y tenemos ¿A quiénes son? Ibáñez, tenemos a Carlos Núñez, tenemos al otro Núñez, por citar algunos, que tienen también procesos judiciales y son parte de la bancada. O sea que si nos hubiésemos guiado con el criterio de Camilo, ellos estarían hoy día fuera del proceso judicial. Sí. Hablar de la corrupción VIP. Sí. Porque viene un paquetazo que por lo menos queremos darle la posibilidad al gobierno del presidente Cartes y al propio presidente de que lo detenga antes de que sea tarde, que es la cuestión de la Transchaco. Ustedes recuerdan, apreciados colegas colorados, de que uno de los temas centrales que el presidente ha puesto en escena es el precio, el buen precio que hoy se paga en este gobierno por cada kilómetro de ruta nueva. Y si mal no recuerdo, habló el presidente de que una ruta nueva, hoy bajo su gobierno, cuesta $800.000 el kilómetro. Muy bien. Yo le doy para el análisis toda la razón al presidente y me voy a agarrar de esos $800.000 el kilómetro. Resulta que hay una sola propuesta para la reconstrucción de la ruta Transchaco, que el precio ofertado es $1.100.000 el kilómetro. Si vamos a contrastar eso con el gran logro del presidente Cartes, tenemos $300.000 el kilómetro, digamos que un poquito, una expectativa superior al precio que señala el presidente. Eso nos da una bonita suma de 168 millones de dólares, ¿verdad? Y estamos hablando de la reconstrucción de una ruta mina. La Transchaco existe, tiene muchos problemas. Nosotros queremos que eso se arregle y que sea una ruta impecable, etcétera, pero es la misma situación que nos hagan la siguiente oferta. Que nos digan, Mina, te voy a dejar a 0 kilómetros tu celular y te voy a cobrar $1.100 por ese celular reparado. Y resulta que un celular nuevo cuesta $800. ¿Vos serías, Mina, tan torpe en hacer el negocio de que te reparen a nuevo tu celular usado y pagar $1.100 cuando podés ir a comprar un nuevo 800, ¿verdad? Y si a eso le sumamos de que el nuevo cuesta 800, nunca la reconstrucción puede costar 800. ¿A qué voy? Si cada kilómetro de ruta nueva cuesta $800.000, reconstruir una ruta que existe, que tiene trabajo de base, tiene que ser bastante menos. Y vamos a suponer nomás que sea 20% menos lo que tendría que costar la reconstrucción de una ruta existente. 20% de 800.000 son 240.000 el kilómetro. Por los 560 de extensión de la Transchaco, hay una expectativa de sobrefacturación de 134 millones de dólares. Según mi cálculo, que está compartido, chequeado, verificado con el mundo de las vialeras, estamos ante una pretensión de sobrefacturación de no menos 300 millones de dólares en la Transchaco. Y a tambor batiente están queriendo firmar el contrato vía la figura del llave en mano. Es decir, esta ruta, sin contar aún la financiación de largo plazo, porque llave hermano es que no te cobra, digamos, el interés hasta que te entregan la obra, pero una vez que te entregan la obra sí tienes que vértelas con la financiación. Sin la financiación, la obra de la Transchaco, se pretende embolsillar los amigos 300 millones de dólares. Yo espero que nos firmen el contrato, porque sería echar por tierra absolutamente todo este discurso de la transparencia del presidente y sobre todo se evidenciaría de una manera tan brutal un negociado de esta naturaleza. ¿Qué decís, diputado? En lo que se refiere al senador Amarilla, entiendo de que en primer lugar la reconstrucción de la Transchaco es necesaria. Sí, totalmente. Nadie niega eso. Y
la Traschaco hoy no sirve para los fines que se pretenden. Hoy día, esa ruta se hizo mal, fue un gran negociado anteriormente seguramente también, ¿verdad? Y no puede uno comparar el precio de la región oriental con el Chaco. Más barato en el Chaco. Sí. Porque uno tiene que trasladar más o menos 500 kilómetros de material para construir la ruta. O sea, podemos discutir los números, yo creo que es un tema demasiado delicado y seguramente vamos a comprometernos en verificar. Pero también hay que puntualizar los aspectos que hacen al costo. El costo en la región oriental de una obra de esa envergadura no va a ser igual que en el Chaco. Bueno, y trasladar 500 lo que sí yo creo kilómetros. que se tienen que comprometer a ver, efectivamente, es cierto que no cuesta igual una ruta en tal lugar que en tal otra, eso es así. Eso también sería interesante que también tengan en cuenta cuando evalúan a algunos empresarios paraguayitos, ¿verdad? Que dicen, ay, nosotros hemos bajado de cosas, pero también no te das cuenta de dónde mierda era el que costaba el kilómetro cuadrado, que tenía que hacer 80 metros de terraplén porque es un lugar bajo. Porque así es fácil, porque siempre, yo no sé por qué lo que son tan antiparaguayos, quiero saber, porque bien que el yaguá extranjero que viene, ahora el coreanito, ahora que vino, que les estafó de arriba abajo, porque son realmente increíbles lo que hicieron con la ruta esta de los coreanos, a nadie habla mal de los coreanitos, ¿verdad? Sin embargo, un paraguayito llega a hacer algo mal, ¿verdad? Ya están los corruptos. Como si fuera que ellos no son corruptos. Se erigen de jueces como si fueran monjas, ¿verdad? Entonces digo, miremos un poco, ¿verdad? Evaluando otra vez al presidente. Una breve pausa que me marcan ahí, si no ya me sacan de este canal. Bueno, ahora sí, pausa y volvemos. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Caguazú Residencial Calle 14 Acaraí te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Jazmín, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra. Vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien. Va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día. Ya sabes que lo mejor para tu fiesta te recomendamos El Molino. Tenés todo el servicio de catering para tus fiestas y también puedes ir a merendar, a desayunar y a almorzar en El Molino. Ahí están esas tortas deliciosas. Ahí está en pantalla 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, y las sillas, ya sabes,
las encontrás en Mecal Mueble, que son las sillas que usamos acá en el programa. Gente, se me fue el tiempo, nos queda apenas 7 minutos. Y les quiero hacer una última consulta en relación a la perspectiva del propio Cartes. ¿Ustedes lo ven con posibilidades, perdón, este movimiento reeleccionista? Digamos, ¿es así, de chupamedia nomás los muchachos hacen o en realidad es porque hay una intención de reelección de Cartes y él mismo lo impulsa o por lo menos no lo frena? Si me permitís. Sí. ¿Viste los números? Decían el 63, el 62% aprueba la reelección, decía la encuesta misma. La reelección como figura, ¿no? Como de Cartes. figura, Sí. por supuesto, ¿verdad? El señor presidente nunca nos dijo a nosotros que él quiere ser reelecto. Nosotros de por sí estamos buscando esa figura y que se cambie la Constitución Nacional y que se permita esa figura en una Constitución que se hizo en el 92 en contra de un apellido, de una familia y de todo un proceso, ¿verdad? A través de la enmienda pretenden. Eso van a decirnos los juristas, ¿verdad? La vía de enmienda o reforma. Que son Pero las... es también para que se beneficie Cartes o solamente... Le beneficia a todo, pero al fin de cuentas el señor Cartes va a decir, bueno, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro. Y al fin de cuentas es el pueblo el que dice voto o no voto. No, yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo en que haya... Él jamás propició, la reelección. no propició, pero nosotros queremos ya dejar sentado porque todo el mundo habla, pero no se lleva a la práctica. ¿Y ustedes van a llevar? Estamos proponiendo eso en el seno del Partido Colorado. Ajá, ¿cuándo van a proponerlo? Mañana vamos a hacerlo eso a través del Consejo de Gobernadores, los gobernadores colorados. Sí. Y vamos a pedir que se debata el tema y que se defina si hay posibilidades o no hay. En la Comisión Ejecutiva. En la Comisión Y luego en la Ejecutiva, Junta. plenaria, parlamentarios, Senado, diputados, intendentes, todos los electos que tengan participación y nos definamos cuál es la posición del Partido Colorado. Yo apoyo 100% la figura de la reelección. Yo le escuché al gobernador Neytin y recuerdo que nosotros en el 2010, cuando estaba Fernando Lugo, hicimos la campaña por la enmienda. Y digo los mismos argumentos, o sea, dice los mismos argumentos que nosotros decíamos en ese momento. A nosotros nadie nos dijo nada, nosotros por iniciativa propia. La única diferencia es que en ese momento, desde la Junta de Gobierno, le pidieron a la Fiscalía que actúe de oficio para procesarnos a nosotros por un alzamiento contra el orden constitucional, porque decían que estábamos nosotros violentando el ordenamiento republicano. Porque pedían la enmienda. Claro, lo sorprendente ahora es que cuando le beneficia a ellos, ellos dicen hay que debatir, hay que discutir los juristas, esto y lo otro. Es sorprendente cómo cambian de criterio y no tienen un mismo argumento. Otro punto que no quiero más dejar pasar, disculpame el tema de la enmienda, un tema que criminalizaban, decían que generaba parásitos, haraganes, no fomentaba la producción, Tecopona. Ahora había sido que, fantástico de Tecopona. Le recuerdo al gobernador Neytin que Tecopona es un programa acotado en el tiempo, no es permanente. Y pensar que sacar de la pobreza, porque en un tiempo reducido se agrega posibilidades de demanda, es un blef. O sea, si esos nomás son los argumentos para decir que acá se estamos sacando de la pobreza, y esos son los argumentos para decir, nosotros nomás tomamos la iniciativa de la reelección, en realidad, la gente no es tonta y sabe que no es así. A ver, tema reelección porque se me va el tiempo. Entonces, ¿sí van a presentar ustedes en el partido y luego en el Senado, en diputados, etcétera? ¿Diputado? Yo personalmente no estoy de acuerdo con Con la figura. con la reelección de Cartes. Ah, bueno, yo tampoco. Con la reelección de Cartes. Sí. Yo creo que podemos discutir el tema de la reelección, de la figura de la reelección. figura, sí. Pero uno de los temas de la reforma tendría que ser hablar, debatir el tema de la reelección y también la reforma de varias instituciones. Ahí sí yo creo Pero que votarías, podemos hablar. si es por la vía de la enmienda, ¿vos votaría la figura de la Estoy en reelección? contra, totalmente en contra. Ah, por la enmienda no. Yo con la vía que sea, lo más rápido posible y que la habiliten a La todos. vía constitucional es la reforma. Sí, no, yo creo que la enmienda también es una vía, sinceramente. Aparte que no hay tiempo. Sí, para la enmienda hay tiempo. Para la enmienda sí, pero para la reforma enmienda. Para la enmienda hay tiempo y de verdad, yo inclusive la habilitaría a Cartes, a todos. No voy a votar por Cartes, obviamente, pero la habilitaría absolutamente a todos. La vía de la No voy habilitados. no voy a ir a votar el próximo año. No, de verdad. Porque me fui muy bien cuando no me fui a votar. Esta vez que me fui y voté por Cartes, me fue como el culo. Así que ya les digo, no voy a votar más. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier análisis político que se haga, distintamente a la posición que uno asuma, depende del Senado. Tenemos que pero yo tener creo que el Senado se va a tener. 23 votos. Yo creo que se va a tener. Senadora Amarilla, la senadora de CIDE No y se va a otros tener, decidirán. te puedo apostar en este momento. 23 votos no se va La a tener. enmienda no es la vía. Muy claramente dice la Constitución, no se utilizará el procedimiento indicado en la enmienda, sino en la reforma para aquellas disposiciones que afectan el modo de elección, la composición, la duración de mandato. Acá estamos hablando de mandato de este presidente.
Yo estaría de acuerdo con la reelección, pero lo que no se puede hacer es cambiar las reglas del juego durante el juego, ¿verdad? Y menos todavía para favorecer a un jugador. Eso es lo que no se puede hacer. Yo pienso que el próximo candidato a presidente tiene que meter en su agenda, sí señor, yo voy a cambiar, tengo un proyecto de reforma constitucional y que muestre cuál es el proyecto de reforma constitucional. Yo creo que no va a salir lo de la reelección, les digo. Yo estoy a favor, de todos modos, y creo que va a ser muy difícil. Pero ¿sabes lo que salga, me preocupa, sinceramente? Mina? Que en este ambiente de crispación, de mucha crispación política que existe, se plantee el tema de la reelección. Acordate lo que pasó con Nicanor en su momento. Es decir, acá se va a plantear en el medio de una cuestión social y económica mala para mucha gente, vas a crispar los ánimos con una cuestión política. Mira, yo sinceramente, si yo le entiendo al presidente, no tiene un candidato y del otro lado le sale un candidato. Hasta ahora riega de su candidato. Y bueno, y va a tener que, a mí sale lo que me parece genial, que pongan, ¿verdad?, que se vote, que se mate el tema para que en serio el presidente tenga un candidato serio y se deje, bueno, yo ya no soy el candidato y fuerce necesariamente a que salga su caballo. Punto, ¿verdad? Porque sinceramente. ¿Qué decís, Carlos? Yo creo, Mina y compañeros, de que al presidente debiera preocuparle mucho su legado. Hasta ahora no va a quedar nada, ¿Y sobre me parece, la en el reelección qué Senado. decís vos? Y para mí es ideal que Cartes sea el candidato. Ajá. O sea, ¿vas a votar por la reelección? No digo eso. No digo por nomás, él. Digo nomás de que sería ideal que nosotros le enfrentemos al señor Cartes. Horacio Cartes. Si yo sí era opositor, también le daba a Horacio Cartes la reelección ya. Yo voy a Yo ya rezar dije. que No, vos no. Pero yo no voto. Sí. Yo miro nomás de Ya la sé, no, pero yo tampoco Creo voto, yo que pero- si el Partido Liberal ahora en su convención del 17 de septiembre se ratifica Sí, se en va a su ratificar. negativa, entonces creo que en el Senado no tienen los votos para aprobar Sí, la difícil, enmienda. muy difícil en el No, Senado. no hay votos en el Senado. No. 25 en contra de la enmienda, 20 a favor. Bueno, en síntesis, por ahora no habrá reelección. Lastimosamente, yo creo que tiene que haber una figura de la reelección ya en algún momento. Ojalá lo haga el próximo presidente, efectivamente, con una reforma constitucional, pero la figura de la reelección tiene que existir en nuestro país. Y que la gente elija, ¿verdad? Yo, obviamente, como digo, no le votaría nuevamente a Cartes, pero de todas maneras, si la gente decide, me jodo, me voy a Clorinda, qué sé yo, pero tenemos que darle la posibilidad, creo que yo, a todos, sinceramente. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes hasta el próximo miércoles. Ya saben que de lunes a viernes, de 8:30 a 12, no tan de 8 a 30, ¿verdad, Camilo? 8:30 tirando a 9 y A 9 y 20, 20 por ahí. a veces a 10 y cuarto. Hasta las 12 en Radio 1000. Chau, chau, muy buena noche. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.